Muy bien. Extrapolando, acá tenemos nuevamente las células acinosas con su núcleo que agrupadas van a formar los acinos pancreáticos. ¿Cuántos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entre los acinos pancreáticos, muy aislados, pobrecillos, parecen abandonados, están estas estructuras que son los islotes de Langerhans. La falta de conducto excretor y su rica vascularización orientó hacia el carácter endocrino de estos islotes de Langerhans. La forma de los islotes, por lo general, es redondeada. Se encuentran distribuidos, observen por favor, esto es importante para una pregunta de examen que les voy a tomar. Los islotes están distribuidos en la cabeza, el cuerpo y la cola, es decir, a lo largo de todo el páncreas, pero sobre todo a nivel de la cola. Por lo tanto, si yo tengo la mayor concentración de islotes de Langerhans en la cola, y yo tengo una tumoración en la cola y voy a tener que hacer la extirpación de esta zona del páncreas, el paciente más rápidamente hará ¿qué enfermedad? Porque ya no va a haber insulina. ¿Qué enfermedad va a producirse? Diabetes. Muy bien. Y si el tumor o el quiste está en la cabeza y yo extirpo la cabeza, ¿ustedes creen que tendrá la misma predisposición a hacer diabetes que si la tumoración está en la cola? No. Muy bien. Esa es la pregunta, un caso clínico que les he puesto. La mayor cantidad de islotes de Langerhans están en la cola. Entonces, cualquier lesión que comprometa la cola y tengamos que extirparla va a hacer que el paciente presente diabetes. Pero si la lesión está en la cabeza, la predisposición es muchísimo menor. Si el paciente tiene una pancreatitis hemorrágica y hay que extirparle el páncreas, o un accidente de tránsito y tenemos que extirparle el páncreas, una pancreatectomía total, obviamente va a ser diabetes inmediatamente y se va a quedar diabético para toda la vida. El número de islotes oscila entre 600.000 y 2 millones. El peso total de los islotes varía también con el peso del páncreas. La masa de los islotes solo corresponde, fíjense, queridos alumnos, al 1% del peso total de la glándula. La mayoría del peso del páncreas está dado por los acinos pancreáticos. Fíjense, y les vuelvo a repetir porque yo quiero que ustedes esto se lo graben bien. Los acinos pancreáticos vienen a ser la unidad funcional del páncreas exócrino. Y los acinos pancreáticos están conformados por estas células llamadas células acinosas. ¿Cuál es la unidad funcional de la tiroides? El folículo tiroideo, que está conformado por los tirocitos o células foliculares. ¿Cuántas caras tiene la célula folicular? 4. Basal, apical y 2 laterales. ¿Por qué se caracteriza la basal? Está pegada aquí en la basal, a los vasos sanguíneos. La apical, ¿por qué se caracteriza? Por las vellosidades. Muy bien. Y las caras laterales están unidas mediante estructuras llamadas desmosomas. Muy bien. Ok. La unidad anátomo-funcional del páncreas endocrino son los islotes de Langerhans. Y del páncreas exócrino son los acinos pancreáticos. Acinos pancreáticos. En ellos, en estos islotes, se sintetizan la insulina por las células beta, el glucagón por las células alfa y la somatostatina por las células delta. En el páncreas también tenemos el PP, que es el polipéptido pancreático, la amilina, que eso no les voy a enseñar, salvo que quieran ser endocrinólogos, lo van a aprender en su residentado. Entonces, acá tenemos los acinos pancreáticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 6 acinos pancreáticos y entre ellos, en forma aislada, como si fuese un islote, como si estuviese abandonadita, este islote de Langerhans, que es el que contiene las células beta, alfa y delta. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí, chicos? ¿A alguien no le queda claro esta parte? Sí. Es que es mi penúltima clase con ustedes. Ok, nuevamente, en imagen grande, el páncreas, la parte exócrina,
tiene un conducto que va hacia el duodeno, donde va a vertir los jugos pancreáticos, que ya les dije que son enzimas. Luego, la parte endocrina, que está dada por los islotes de Langerhans, que contienen las células alfa, beta y delta, y es ricamente vascularizada porque su contenido va a ser vertido directamente hacia la sangre. Microscopía electrónica. En verde pueden ver las células beta y en rojo las células alfa. Los islotes, como les mencioné, tienen una fina red vascular, están dotados de un sistema venoso tipo portal orientados desde las células beta hacia las alfa y las delta. Aprovecho esto, porque de luego se los voy a volver a mencionar, que la comunicación entre ellas es ¿de qué tipo? ¿Autocrina, paracrina o endocrina? Paracrina, son células vecinas, por eso es que una inhibe a la otra. Ahora se los voy a mencionar más adelante. Están inervados por el sistema nervioso autónomo y existen comunicaciones intercelulares paracrina. Hablemos ahora de las células beta, que secreta insulina. A ver, chicos, ya está identificado el gen que se encarga de la síntesis de insulina. El primer péptido de su síntesis es la preproinsulina. En el res se pliega con dos puentes disulfuro, aquí está, formándose la proinsulina. Luego esta proinsulina, fíjense, la parte verde fosforescente, viene a ser el péptido C. Entonces, llega un momento en que la proinsulina se separa de la insulina y vamos a tener que la misma cantidad secretada de péptido C es proporcionalmente idéntica o casi igual a la de insulina. Por lo tanto, la madre del péptido C y de la insulina es la proinsulina. Ambas tienen la mismísima madre porque ha sido desdoblado. La cantidad de péptido C que vamos a medir en la sangre, que vamos a dosar, es idéntica o igual a la cantidad de insulina que tiene un individuo. La insulina es altamente sensible, es metabolizada, mientras que el péptido C es inactivo. Es totalmente inactivo. Entonces, queridos alumnos, pregunta de examen. Es un caso que les estoy colocando. Si ustedes quieren saber exactamente la cantidad de reserva de insulina que tiene su páncreas, ¿qué pedirían? ¿Insulina o péptido C? Péptido C. Muy bien, péptido C, porque no se altera. Entonces, ustedes al medir el péptido C están midiendo la cantidad exacta de insulina que produce su páncreas. ¿Y por qué no dosan insulina? Porque la insulina se metaboliza y la cantidad que van a dosar no es fidedigna. Incluso si están inyectándole al paciente diabético insulina exógena, vale decir, ustedes también pueden medir el péptido C, porque la cantidad de insulina que le están administrando no tiene nada que ver con este péptido C. En el Golgi, en el aparato de Golgi, se estructura una membrana alrededor de un número de moléculas constituyendo un gránulo cargado de insulina. Por acción de enzimas proteolíticas, la proinsulina genera cantidades equimolares, es decir, equivalente en cantidad de insulina y péptido C. Esto es en letras, se los acabo de explicar. Pero ¿por qué pongo cosas en letras? Estas les pongo en el audio. Porque cuando uno repasa en su casa y pasan los meses y pasan los años, uno se puede olvidar. Entonces esto les va a ayudar a recordar. Adicionalmente, existe la captación de zinc, formándose moléculas de zinc-insulina, llamadas dedos de zinc o zinc fingers. Entonces, tenemos acá secuencialmente primero la preproinsulina, la proinsulina y luego se desdobla el insulina y péptido C en cantidades equimolares. Esta insulina se metaboliza, en cambio el péptido C es inactivo. Por lo tanto, si yo quiero saber la cantidad de insulina que está produciendo mi célula beta, yo debo dosar el péptido C. ¿Cómo se realiza la síntesis de insulina? Esto, créanme que nunca se van a olvidar. Es lo más sencillo del mundo. Cuando uno ve muchas letras y cosas,
uno lo lee 5 o 6 veces hasta que lo digiere, lo repite, lo explica y no se olvidan nunca. Ok, muy fácil, chicos. El principal estímulo para la secreción de insulina por las células beta es la glucosa. Repito, el principal estímulo para la secreción de insulina es la glucosa. Entonces, la glucosa es capaz de estimular su secreción luego de su ingreso a la célula beta. ¿Y cómo entra a la célula beta? Entra a través de un glucotransportador llamado GLUT2. Hay más de 20 glucotransportadores. El más importante para la célula beta es el GLUT2. El GLUT2 se encarga de meter la glucosa dentro de la célula. Una vez que ingresa la glucosa, inmediatamente se eleva el ATP. Ustedes pueden leer cociente ATP, ADP incrementado. Me basta y me sobra con que se acuerden de que se eleva el ATP. Al incrementarse el ATP, inmediatamente se van a cerrar los canales de potasio. Y al cerrarse los canales de potasio, concomitantemente, se van a abrir los canales de calcio. Al abrirse los canales de calcio, obviamente ingresa el calcio. Y la presencia de calcio va a producir la liberación de insulina por exocitosis. Recuerden que la insulina está guardada en gránulos. Repetimos. Principal estímulo para la liberación de insulina, glucosa. Ingresa la glucosa por el glucotransportador tipo 2 o simplemente GLUT2. Esto hace que se incremente el ATP. Al incrementarse el ATP, se cierran los canales de potasio y por despolarización se abren los canales de calcio. Ingresa el calcio y ese estímulo, esa presencia de calcio, es la que va a ocasionar la secreción de insulina por exocitosis que se encontraba en los gránulos. ¿Entendieron todos? ¿Sí? Acuérdense, chicos, porque eso les voy a preguntar en la secuencia de una pregunta del examen. Estoy armando varias preguntas, no sé cuáles escojan para ustedes, ¿no? Pero igual tenemos que ir repasando, porque quiero que saquen 20, ¿ah? Aunque quiero que lo mezclan con otros capítulos, ¿no? ¿Sí? Bueno. La insulina en forma de monómero junto al péptido C son difundidos hacia los capilares, en forma, como ya les mencioné, equimolar. También existe una pequeña secreción de proinsulina, la madre de ambos, 10% de la insulina, o sea, representa solamente el 10% del total. Con relación a la regulación de la secreción de insulina, la secreción de insulina está regulada por la interacción de sustratos, especialmente la glucosa, pero también influye para su secreción aminoácidos, pero el principal estímulo es la glucosa. El sistema nervioso autónomo, una persona que está nerviosa, ansiosa, hace que se libere más bien del hígado grandes cantidades de glucosa. Por eso los diabéticos que son nerviosos o estresados, por más que sigan su tratamiento con pastillas o con insulina, tienen la glucosa alta. También está influenciado la insulina por secreción de hormonas. Tenemos al glucagón y a la somatostatina, sobre todo la somatostatina que inhibe su liberación, y señales intercelulares paracrinas, que ya ustedes saben que va de la beta, luego la alfa y luego la delta. Para que no se olviden, al menos yo no me olvido de esa manera, acuérdense, BA de BAD. ¿Saben qué significa BAD, no? Malo, ajá, chico malo, si me acuerdo yo. Es que con tanta información uno tiene que buscar la manera de recordar, ¿ah? Son estímulos primarios los sustratos. Ya les mencioné, a la cabeza la glucosa, aminoácidos, especialmente la arginina y la leucina, los cetoácidos y los ácidos grasos. Al metabolizarse, incrementan la concentración de ATP, cierran los canales de potasio y abren los canales de calcio. La secuencia es la misma que les acabo de explicar. Como agentes potenciadores, los agentes potenciadores como el glucagón
el péptido similar al glucagón, la secretina y otros, estimulan a la D-ciclasa y estas incrementan al AMP cíclico, que a su vez activa proteína quinasa. El calcio se une a una proteína. Esta secuencia básica que les he mencionado, que es muy sencilla, que no se van a olvidar, acá voy a desmenuzar un poco qué es lo que sucede con el calcio. El calcio se une a una proteína llamada calmodulina. Esta interactúa con otras proteínas, como la proteína quinasa C, la cual activa el citoesqueleto, promoviendo la síntesis de miosina y va a permitir que se formen los cilios contráctiles. Por eso es que, al formarse los cilios contráctiles, es que se va a producir al final la exocitosis y salida de la insulina hacia la sangre. Los neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, somatostatina, van a actuar como inhibidores de la secreción de insulina. Y si yo estoy inhibiendo la insulina, ¿qué es lo que sucede? Mi glucosa, que está guardada en mi hígado bajo la forma de glucógeno, que es un polímero, esa glucosa guardada va a salir hacia la sangre. Y tenemos, como les mencioné, personas estresadas con glucosas elevadas. El sistema nervioso autónomo es un importante modulador de la secreción de insulina. Por lo general, porque hay excepciones a la regla, el parasimpático estimula la secreción de insulina, mientras que el simpático, como les acabo de explicar, la inhibe. El efecto adrenérgico es complejo. La estimulación de los alfa-2 receptores inhiben la secreción de insulina, mientras que la estimulación crónica de los receptores beta incrementan la secreción de insulina. Las hormonas llamadas incretinas, que les hablé en la clase anterior, justo cuando hubo el apagón y me faltaban 6 minutos, yo les hablé de las incretinas. Destacan estas dos: la GLP-1, el péptido similar al glucagón, peptide-like glucagón, y el GIP, el péptido inhibidor gástrico. Estas dos incretinas son secretadas por las células L del ilion, por eso les he puesto el mismo color moradito, y K del yeyuno respectivamente, luego de la ingestión de alimentos. Ustedes ni bien comen, más aún si el alimento contiene glucosa, inmediatamente se van a liberar estas incretinas. Y estas incretinas, por reflejo neural, imagínense, es algo rapidísimo, van a actuar directamente sobre las células beta para que éstas secreten insulina. Entonces, las incretinas estimulan la secreción de insulina mediada por los niveles de glucosa. Si la glucosa es mayor o igual a 100 miligramos por decilitro, se va a liberar estas incretinas. Son importantes reguladores de la hiperglicemia postprandial. Y al cabo de 5 años de diabetes, los pobres diabéticos pierden este mecanismo de secreción o liberación de las incretinas. Y ya les mencioné también en la primera clase que existen productos en el mercado que van a permitir o favorecer que estas incretinas estén más tiempo en sangre. Eso no les voy a tomar, pero simplemente les explico en chiquito para que sepan. Estas incretinas son degradadas en menos de 2 minutos por una enzima. Esta enzima, que es la DPP4, así se llama, dipeptidilpeptidasa 4, estas enzimas, la dipeptidilpeptidasa 4, se va a encargar de metabolizar a las incretinas. Entonces, lo que hacen los nuevos productos es inhibir a esta enzima, son los inhibidores de la DPP4, para que las incretinas puedan durar hasta 24 horas en su acción. Y de esa manera el paciente diabético se va a beneficiar, ya que las incretinas van a poder actuar sobre su páncreas liberando insulina. Si un diabético tiene más de 8 años de enfermedad, ya su pobre páncreas ha colgado los guantes, porque el páncreas tiene un límite y por más pastillas que le den ya no produce insulina. Es ahí cuando el paciente va a requerir el uso de insulina exógena, y estas pastillas que les estoy hablando
todavía pueden ser útiles para él. ¿Por qué? Porque estas pastillas frenan al glucagón. El segundo mecanismo de acción que tienen estas sincretinas es que frenan al glucagón. Liberan insulina, pero frenan al glucagón. Y el glucagón, como les voy a enseñar hoy día, tiene acción sobre el hígado para sacar el glucógeno hacia la sangre en forma ya de glucosa, en forma de monómero. Se guardó como polímero, pero sale como monómero. Entonces, estas sincretinas favorecen la liberación de insulina e inhiben la secreción de glucagón. La interregulación entre glucosa e insulina es capaz de mantener los niveles de glucosa en un estrecho margen fisiológico. La célula beta tiene la sensibilidad de percibir pequeños cambios de glicemia, respondiendo de inmediato a la secreción de insulina. Ustedes que son tan jóvenes, comen dulces, tienen el chupete en la boca, qué sé yo, pueden hasta al día comerse 4 o 5 caramelos y su pobre páncreas les responde. Pero cuando pasen de los 40 años, ya este páncreas no les va a responder igual. Más aún si son gorditos. Los gorditos hacen que su páncreas se agote más rápido, porque el páncreas, con tal de disminuir los niveles de glucosa, porque la respuesta es inmediata, permanentemente las personas que tienen sobrepeso u obesidad están liberando insulina. Y la insulina se acumula en el cuello y forma una carta oscura que se llama acantosis nigricans, se acumula en las axilas y en las ingles. Y luego salen los famosos lunarcitos de carne muy delgaditos y luego los acrocordones que ya son muy evidentes, son marrones hasta el cuello, que la persona piensa que son lunares de carne. Se llama acantosis nigricans y es porque durante muchos años han permitido que su pobre páncreas libere grandes cantidades de insulina. Y esa insulina, repito, se acumula en esa zona. Lo que ustedes están objetivando es la insulina. En condiciones normales, si existe una mayor demanda por una elevación mantenida de glucosa, aumenta la sensibilidad a la insulina. En otras palabras, si una persona es joven como ustedes y les encantan los dulces, su páncreas produce grandes cantidades de insulina, siempre va a responder. E incluso se incrementan los receptores cuando uno es joven. Más que aumentarse los receptores, aumenta su sensibilidad. Los receptores no aumentan, porque a mayor cantidad de insulina, más bien hay menos receptores. Y luego se produce la resistencia a la insulina, por eso. Y luego es capaz de estimular la replicación de las células beta. Las células beta en personas tan jóvenes como ustedes, ¿se pueden replicar? Sí, se puede replicar. Chicos, si ya se aburrieron o no quieren estar acá, yo los respeto muchísimo y los comprendo. Nunca les voy a preguntar ni su nombre, se pueden retirar, pero no me conversen en clase, eso sí no me agrada, ¿ya? Por favor. Yo estoy acá para ustedes y por ustedes. Estos efectos tienen una distinta secuencia temporal. En segundos responde a los cambios de la glicemia, es decir, mi célula beta en segundos. Yo me comí una torta de chocolate con mi gaseosa todavía. Uy, estoy, pero... ¡ay, mi chocolate! Y mi helado. Entonces no se imaginan, su pobre páncreas joven libera grandes cantidades de insulina. En minutos aumenta la sensibilidad a la insulina. ¿Qué significa? Donde yo tengo receptores para la insulina, inmediatamente se vuelve más sensible y logra meter la glucosa dentro de la célula. Porque recuerden, la glucosa no puede entrar dentro de la célula si no está presente la insulina. Es obligatorio que esté presente la insulina. Y no existen receptores para la glucosa, porque la glucosa no es una hormona. Existen receptores para la insulina, y la insulina es la que va a introducir a la molécula glucosa. Entonces, cuando uno es joven puede hacer 1000 cosas con su dieta, y uno pues como que no le pasa nada, hasta que pasan los años y termina con la barriguita de Papá Noel. En semanas se adapta incrementando la masa celular. Es decir, una persona joven como ustedes, gordita, se incrementan, créanme ustedes, se incrementa el número de células beta en los islotes de Langerhans, porque tienen esa propiedad. O sea, el páncreas es un órgano muy noble. La respuesta de la insulina secretagogos es bifásica, tiene dos partes. Secretagogo, sea alimento, sea pastilla, lo que fuere que me va a incrementar la secreción de insulina. Entonces, la respuesta de la insulina es bifásica. Tiene una fase precoz y rápida que dura 10 minutos, presumiblemente se debe a la secreción de gránulos performados, y otra mucho más tardía, pero es menos intensa, o sea, la liberación es muy suave, muy lenta, pero sostenida. En cambio acá,
Es muy rápida, es inmediata, ustedes se comen su torta, etc. Su glucosa se dispara a más de 100 miligramos por decilitro y durante 10 minutos su páncreas hermoso y noble está que secreta insulina que lo guardó en los gránulos preformados. Y otra fase más tardía, después de estos 10 minutos, porque ustedes siguen comiendo y nadie los para, es menos lenta y sostenida y se debe a biosíntesis de nuevo. Es decir, se va a formar nueva insulina. Y se ha demostrado que esta respuesta bifásica es indispensable para obtener el equilibrio o la homeostasis de la glucosa. Repito, esto se pierde en un paciente diabético. Se pierde. Y al 5º año de diabetes se pierde todo. Por eso es que el paciente tiene que recurrir incluso a la insulina. Ahora la insulina es análoga, chicos. Se ha hecho por recombinación, por ingeniería genética. La insulina que se aplica al paciente es idéntica en configuración a la que produce nuestro páncreas. El tiempo de vida medio de la insulina es de 4,8 minutos, menos de 5 minutos. Su degradación se realiza en el hígado, sobre todo. La degradación del péptido 6 proinsulina se realiza a nivel renal. La insulina, en un alto porcentaje, es captada en su primer paso por el hígado. No así el péptido C, que ya les dije que es más fidedigno para evaluar la reserva de insulina. La destrucción. El catabolismo se inicia con la ruptura de los puentes disulfuro por la acción de esta enzima, para luego iniciarse la proteólisis liberando péptidos inactivos. Actividad biológica de la proinsulina es del 10% de la insulina, así como la cantidad que es liberada por las células beta, y el péptido C es totalmente inactivo. Por eso es que se dosa para saber la reserva, ya que la cantidad de péptido C es equimolar a la de la insulina. La medición de las concentraciones de péptido C en ayunas o post-estímulo de glucago. Si ustedes a un individuo le inyectan intramuscularmente glucago, las células o la glucosa que está guardada en el hígado en forma de glucógeno, inmediatamente es liberada a la sangre en forma de glucosa. Se van a desdoblar. El polímero se va a desdoblar a monómero glucosa. Entonces, hay dos maneras de dosar el péptido C: en ayunas o post-estímulo de glucago. Es una buena expresión de la síntesis y secreción de insulina. Se puede medir aún en los pacientes diabéticos que están recibiendo insulina exógena, ya que no tiene reacción cruzada con el péptido C. Yo voy a revisar los resultados de ustedes. Si alguno se equivoca en esta pregunta, lo buscaré. La acción biológica de la insulina se realiza a través de su interacción con receptores específicos. Estos receptores tienen dos unidades: alfa, que se encarga del reconocimiento de la insulina, y beta, de ubicación al interior de la membrana, con la función de transmitir el mensaje a los efectores intracelulares. Este es un mecanismo similar a la de cualquier insulina no esteroidea, a la de cualquier hormona no esteroidea. Los receptores son degradados, pero tienen la peculiaridad de ser resintetizados continuamente. Y el número de receptores, eso también ya se los mencioné, está contrarregulado en forma negativa. Es decir, mayor liberación o secreción de insulina por las células beta, como ustedes los gorditos, que haya acantosis y todo lo que les acabo de explicar, va a haber una disminución en el número de receptores. Si yo tengo menos receptores, finalmente el paciente hace insulino-resistencia. Y ahorita no les hablo de la metformina ni la yugonina porque los voy a marear, pero hay productos en el mercado que ayudan a restablecer la sensibilidad de la insulina. Buenísimo un producto. Pues no se los voy a decir ya, chicos, no los voy a marear mucho. Entonces, si quieren ser endocrinólogos, me buscan. Su afinidad se reduce, o sea, la afinidad de estos receptores de insulina. A ver, recordemos, el alimento de nuestras células es la glucosa. La glucosa no puede entrar a la célula si no entra con la insulina. La insulina necesita receptores que estén sensibles y amigables y que la reciban a la insulina con los brazos abiertos. Finalmente, el único interés que tiene la insulina es de dejar la glucosa dentro de la célula. Entonces, su afinidad, la afinidad de ese receptor por la insulina se reduce por la acción de otras hormonas, las catecolaminas, personas súper estresadas, el glucago,
Ya les dije que el glucago se encarga de sacar glucosa del hígado. Voy a hablar así en términos más sencillos todavía para que me entiendan, porque esto ahora pobrecitos estarán de hambre. La hormona de crecimiento, que por excelencia produce insulinoresistencia. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos a los niños, aunque crecen excelentemente bien, los niños de talla corta, les aplicamos insulina, les aplicamos hormona de crecimiento y nos va súper bien, crecen hasta 12, 14 centímetros en un año, nos va muy bien, lástima que es cara, pero muy buena. Entonces, esta hormona de crecimiento hay que tener cuidado porque puede subir la glucosa en los niños. El uso de corticoides. Corticoides por excelencia produce resistencia a la insulina, es decir, vuelve insensible al receptor de insulina. La insulina llega y el receptor no la quiere mirar. Entonces, eso hace los corticoides. ¿Y quiénes usan corticoides? Personas con artritis, con lupus, las personas asmáticas. ¿Ustedes han visto cuántos jóvenes o niños asmáticos que terminan hasta gorditos? Las personas que usan corticoides, por lo tanto, tienen más predisposición a ser diabetes. Y si ya son diabéticos, no se imaginan hasta dónde les sube la glucosa. Generalmente vemos en el hospital a personas que les duele la rodilla, el hombro, las infiltran, les ponen corticoides de depósito, pero terminan con las glucosas altísimas. Y los que eran prediabéticos terminan diabéticos. Pero yo les digo, entonces ellos no se dejan poner. Al menos trato de cuidar. Los estrógenos, la progesterona y el famoso lactógeno placentario, que también les hablé cuando hubo el apagón. A ver, ¿cuál es el nombre actual del lactógeno placentario? Porque inicialmente pensaban que producía leche. Muy bien, sómato, mamo, tropina, coriónica, humana. Sómato, de hormona de crecimiento. Tropa, ¿de dónde vendría la sómato, tropa? Sómato, mamo, muy bien, mamo, porque supuestamente producía, o hacía que produjese leche. Tropina, porque es, ¿a qué le llamaríamos tropina? ¿Qué significaría tropina? Es algo trófico. Coriónica, porque lo produce ¿quién? La placenta y humana. Ya, y también les dice que eso era importante porque que tenía que ver con esta hormona que tenía que ver con la madre y luego con el bebé. Ah, el metabolismo, ¿no? ¿Qué desarrolla en la madre esta hormona? Aquí está hasta el título, resistencia a la insulina. Por lo tanto va a haber más glucosa circulando que sirve de sustrato para el bebé, ¿no? Que es el principal aporte energético del feto. Ya. Ay, me dan buena vibra ustedes, qué bueno. Receptores de insulina. Se ha podido establecer que el bioefecto máximo de la insulina se puede mantener aún con la concentración del 10% de receptor. ¿Qué significa esto traduciéndolo en español? Significa que hay personas que son muy gorditas, 20 años de gordito con una panza de Papá Noel y ja, 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 ja. Pero por favor, señor, baje de peso. Roberto, mire, eres un joven de 21 años, ¿cómo puedes estar tan gordito? Vas a terminar siendo diabético. No me pasa nada. Mire, doctora, yo tengo mi glucosa en 80. Es más, el otro día hasta se me ha bajado la glucosa en una cola, he hecho hipoglicemia y me he desmayado. Si supiera este gordito. Lo que sucede es que durante muchos años su páncreas ha producido grandes cantidades de insulina. Cuando llega el 10% de su funcionamiento o menos, es que él va a debutar con diabetes. En otras palabras, tiene que destruirse el 90% de su reserva pancreática de insulina, de sus células que van a producir insulina, para que presente la diabetes. Es tanta la cantidad de insulina que produce un gordito que no se imagina, lo máximo que mide un laboratorio es 300. A estos gorditos les sale más de 300. ¿Cuánto producirá el gordito de insulina? Entonces, este paciente gordito, después de comer, libera tanta insulina que después de 3 horas que ha comido, todavía la insulina está que circula y los gorditos pueden hacer hipoglicemia. Por eso un gordito cada 2 horas quiere comer, si no es capaz de matar y se pone de muy mal humor. Por las grandes cantidades de insulina que secreta su páncreas. Porque repito, el páncreas es un órgano noble, amoroso y tierno, pero tiene un límite. Cuando el 90% de la masa ha sido destruida y le queda solo 10% o menos, es que aparece la famosa diabetes. No quiero que hayan diabéticos en el mundo, su final es muy triste. Efecto por receptor de la insulina. La unión de la insulina al receptor genera la autofosforilación de las unidades beta. Esta autofosforilación activa factores de transcripción y proteínas que estimulan o inhiben la transcripción genética. Ese es un mecanismo nada más de cómo se produce, el efecto por receptor.
La acción de enzimas involucradas en el metabolismo de sustratos induce translocación de proteínas, síntesis de proteínas y aumenta el transporte de glucosa, aminoácidos y iones. Un ejemplo, la insulina activa el transporte de glucosa a través de la membrana de las células del tejido adiposo y muscular, aumentando la síntesis y translocación del transportador GLUT4. El GLUT2 es el principal transportador en las células beta del páncreas, mientras que el GLUT4 es el principal glucotransportador del tejido adiposo y muscular. Traduciendo todo esto en español, podemos decir que gracias a la insulina, la glucosa se encuentra en las células, los aminoácidos están en el músculo y el tejido, o los ácidos grasos libres, están en el tejido graso. Cuando hay déficit de insulina, el cuerpo se vale de los aminoácidos para formar glucosa, y eso es carísimo. O se vale de los ácidos grasos libres también para generar energía. Y eso es dañino porque ustedes saben que termina en los famosos cuerpos cetónicos y en la famosa cetoacidosis diabética. La insulina incrementa la acción de la glucoquinasa hepática. La insulina también activa directamente a estas enzimas. La glucoquinasa tiene las siguientes características. Es la enzima determinante en la utilización de la glucosa en el hígado y en el páncreas. En el hígado, la glucosa se va a formar o se va a guardar en forma de glucógeno, va a ser la reserva. Y en el páncreas es el estímulo para la liberación y o secreción o formación de nuevo de insulina. Esta glucoquinasa fosforila a una molécula de glucosa utilizando una molécula de ATP y va a formar glucosa 6-fosfato. Esta glucosa fosforilada no sale de las células del hígado. Hablando en español, la glucoquinasa se va a encargar de que la glucosa se quede en el hígado y que pueda también ser utilizada en el páncreas. La insulina inhibe en forma directa a la lipasa intracelular y a las fosforilasas, que son responsables de la movilización de sustratos endógenos como ácidos grasos, que los saca del adipocito, y la glucosa, que es sacada del hígado. En otras palabras, la insulina es una hormona anticatabólica y como guarda sustratos también es anabólica. En otras palabras, produce y evita que se pierdan. Anabólica y anticatabólica. Ay, acá está. Anabólica promueve el depósito de sustratos energéticos y anticatabólica frena la pérdida de estos sustratos. El aumento de secreción de insulina, sobre todo cuando uno come cosas muy dulces o es muy gordito, el aumento de secreción de insulina induce a una vasodilatación. Por su efecto de síntesis de óxido nítrico al estimular esta enzima que se encuentra en el endotelio, que facilita la distribución de sustratos hacia los tejidos. En otras palabras, yo como lo que ya les dije, me comí, fui obediente, le hice caso a la profesora, pero al final pequé. Comí mis frijoles, no, con su fibra y todo, mi ensalada, pero al final me provocó, mi madre me dio mi crema volteada, mi helado, y a mi jugo le puse azúcar, que no debe contener azúcar, en todo caso le pongo stevia. Eso, esa glucosa de absorción rápida, entonces me provocó mi cheesecake, esa glucosa de absorción rápida va a hacer que yo secrete grandes cantidades de insulina. Entonces, cuando las personas comen muchos carbohidratos de absorción rápida, se va a producir vasodilatación, porque la insulina produce vasodilatación, para que se distribuyan los sustratos. ¿Se acuerdan, chicos, dónde se produce el óxido nítrico? ¿En él? ¿Dónde se produce el óxido nítrico? Un óxido nitroso.
en el endotelio. Es el más potente vasodilatador. La famosa aterosclerosis, que el colesterol, los triglicéridos, los virus, las bacterias se pegan en la pared del endotelio, va a volver rígido el endotelio, no se va a distender, no se va a vasodilatar. Es también porque estamos destruyendo al gran tejido, el más grande que tenemos, endotelio, y este va a dejar de producir el óxido nítrico u óxido nitroso. Los efectos de la insulina son más evidentes en la regulación de la homeostasis de la glucosa, pero también tiene, como hemos visto hasta el momento, un papel fundamental en la metabolización de aminoácidos, ácidos grasos, cetoácidos y lipoproteínas. En el hígado, la insulina favorece la utilización de la glucosa y frena su producción endógena, es decir, que exista la famosa neoglucogénesis. El transporte de glucosa es independiente de insulina en el hígado. Activa la glucoquinasa, que ya les he hablado de ella, que gracias a la glucoquinasa se guarda la glucosa en el hígado, y también activa la glicógeno sintetasa, favoreciendo su oxidación y el depósito de glucosa bajo la forma de glicógeno o glucógeno, que como les dije es un polímero. Y ante el estrés, cuando uno está estresado por algo, está preocupado por algo, se va a frenar la pobre insulina, se va a elevar el glucagón y también por efecto directo de las catecolaminas se va a vertir la cantidad de glucosa que estaba guardado como glucógeno a la sangre. Por eso, cualquier persona estresada, muy estresado permanentemente, puede terminar siendo diabético. En el tejido muscular y adiposo, la insulina estimula el transporte de glucosa a través de la membrana y aumenta la oxidación de glucosa al activar la pirúvico dehidrogenasa. En otras palabras, gracias a la insulina, los aminoácidos se encuentran en el tejido muscular y los ácidos grasos en el tejido óseo. Sus efectos fisiológicos in vivo deben considerarse en el contexto de su relación con las hormonas llamadas catabólicas. Las hormonas llamadas catabólicas son aquellas que se encargan de utilizar los sustratos. La insulina es anabólica y anticatabólica, ya les dije, forma sustratos y los guarda. En cambio, las catabólicas hacen lo opuesto, destruyen, utilizan. Ejemplo, el glucagón, que va a actuar sobre el hígado, haciendo que éste libere glucosa que estaba guardada bajo la forma de glucógeno. Lo mismo hacen las catecolaminas, los glucocorticoides y la hormona de crecimiento, que además producen una disminución en la sensibilidad de los receptores de insulina. En el metabolismo de los hidratos de carbono, deprime la glicogenólisis, es decir, no permite que el glicógeno sea desdoblado a monómero glucosa. También deprime la neoglucogenia, es decir, que se utilicen nuevos sustratos para formar glucosa. Generalmente aquí el sustrato que se utiliza son los aminoácidos y en consecuencia la producción hepática de glucosa. En otras palabras, la insulina es anticatabólica. La neoglucogenia se reduce porque frena el catabolismo muscular y el flujo de alanina hacia el hígado, que serviría como sustrato para formar glucosa. E inhibe las enzimas responsables del paso de la fosfoenol pirúvico a glucosa. Este pedazo que se los he puesto acá me pareció importante como cultura general. La formación de nueva glucosa es una ruta metabólica anabólica que permite la síntesis de glucosa a partir de precursores que no son la glucosa. En este caso, lo más utilizado, como les mencioné, son los aminoácidos, que son importantísimos para la estructura muscular y para formar nuestras enzimas, anticuerpos, etc.
Todos los aminoácidos, excepto la leucina y la lisina, que son esenciales, pueden suministrar carbono para la síntesis de glucosa. En otras palabras, todos los aminoácidos que se puedan imaginar, que ahorita los vamos a repasar si gustan, se los digo, me van a servir para formar glucosa, es decir, van a formar parte de la neoglucogenia. Sin embargo, la leucina y la lisina no. Tiene lugar casi exclusivamente en el hígado, esta neoglucogenia o neoglucogénesis, un pequeño porcentaje en los riñones. Y esto permite obtener glucosa en estados de ayuno. Una persona que durante 12 horas no ha comido nada, ya se acabó la reserva de glucógeno hepático, que si ustedes corren incluso en 45 minutos ya no tienen ese glucógeno, se vale de sus proteínas para obtener glucosa. Haciendo un paréntesis y para que no se me duerman, están dormidos, ¿no? ¿Quién se acuerda de los 8 aminoácidos esenciales en el adulto? A ver, levante la mano un voluntario. ¿Qué dijo? Fenilalanina. Yo les digo algo para que no se olviden. Acuérdense en forma alfabética. Fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. Son 8. Y en el niño son 10. Se agregan a estos 8 histidina y arginina. ¿Te gusta la tu chiste? Soy pésima para contar chistes. La insulina también interviene en el metabolismo de los lípidos. Favorece la síntesis